Como cada primer día de la semana, como cada domingo, nos reunimos como la Iglesia de Cristo para recordar el sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo, que murió por todo el mundo en esa cruz, de la forma más terrible. Él murió por amor a todos nosotros, por amor a toda la humanidad. Como nos decía nuestro hermano Álvaro en el estudio, ¿verdad?, de cómo nuestro Señor Jesucristo pasó su último tiempo aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y Él dio su vida por nosotros, para darnos esperanza de vida eterna, para que nosotros pudiéramos ser libertados del pecado. Y no solamente murió, ¿verdad?, sino que algo muy importante, resucitó de entre los muertos. Como Él se los había dicho a sus discípulos, que era necesario que Él sufriera, que Él muriera y que Él iba a resucitar al tercer día. Jesús se los dijo. Mateo capítulo 12, versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Allá adelante, en el capítulo 16, versículo 21 del mismo Evangelio de Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Comenzó Jesús a declararle lo que iba a pasar a sus discípulos, cómo Él iba a padecer y mucho, dice, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, de esas personas que eran los más religiosos, ¿verdad?, en aquel tiempo, los que se supone que estaban llenos de amor, del amor de Dios, los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Iba a padecer mucho de ellos y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo ya se lo había dicho, que Él iba a resucitar. Jesús no iba a fallar. Algunos dicen que Jesús no murió en la cruz. Muchos dicen que se desmayó nada más, que no estaba muerto. Pero hay mucha evidencia en la palabra de Dios sobre que Jesús realmente murió. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 33,
Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Fueron mandados unos soldados a quebrar las piernas de los que estaban crucificados ahí. Se les quebraba las piernas para acabar con la agonía de ellos más rápido. Y también para que no pudieran escapar si estaban vivos. Pero estos soldados, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Los soldados ya miraron a Jesús sin vida, ya había muerto ahí en la cruz. Y por si esto fuera poco, ¿verdad? El versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Uno de los soldados con una lanza le abre el costado, atraviesa el costado de nuestro Señor y sale sangre y agua. Ahí vemos que ya nuestro Señor Jesucristo había muerto. El corazón había parado, los órganos ya no estaban funcionando, el cerebro ya no mandaba las órdenes al cuerpo, ya la sangre se había mezclado con el agua, ya no había vida en ese cuerpo de nuestro Señor. Los soldados le vieron muerto y se aseguraron de que realmente estuviera muerto. Traspasándolo, abriéndole el costado con una lanza, que al instante salió sangre y agua, señal de que ya no había vida en ese cuerpo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 43. José de Arimatea, dice la palabra de Dios, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. El centurión informó que sí, que Jesús ya había muerto. José, miembro del concilio, pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto, y el centurión confirmó la muerte de Jesús. Nicodemo, también otro miembro del concilio, ayudó a José en la sepultura de Jesús. Ahora estos hombres dice que eran hombres nobles, que tenían importancia y eminencia, ¿verdad? Estos hombres que sepultaron a Jesús. Estos no iban a sepultar a un hombre vivo. El sepulcro era un sepulcro nuevo, como lo dice en el Evangelio de Mateo 27:60. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Lo puso en un sepulcro nuevo. La tradición a veces en la antigüedad
era sepultarlo en cuevas, donde se sepultaba toda la familia. Pero en este sepulcro no había sido puesto nadie. Fue labrado en la peña, era un sepulcro nuevo. No había nadie más enterrado, sepultado ahí. Juan 19:41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Estaba nuevo. Nadie había sido sepultado en ese sepulcro. Labrado en peña, decíamos que no fue una cueva como se utilizaba. Podemos leer ahí en Génesis 23:9. Génesis 23:9 dice: para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Las cuevas eran utilizadas como sepulcros, hermano, donde se sepultaba toda la familia. Dice el 50:13 también de Génesis: pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Manré. Y se han hecho muchos descubrimientos, ¿verdad?, de cuevas donde se encuentran esqueletos y momias ahí, y era la forma de sepultar antes, en cuevas. Y este sepulcro, donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo, fue labrado en peña. No era una cueva, era un sepulcro nuevo. Fue cerrada, dice la palabra de Dios, con una gran piedra. Marcos 27:60. Perdón, Mateo 27:60. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Una gran piedra, hermano. Difícilmente 1, 2 o 3 iban a poder mover esa piedra. Esa piedra estaba ahí como encajada, ¿verdad? Fue rodada y ahí se encajó. Marcos 15:46 nos dice también: el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. El capítulo 16, del 1 al 4, dice también: cuando pasó el día de reposo, o sea, el día sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Era la tradición de ir y ungir esos cuerpos, ¿verdad?, ya sin vida. Pero estas mujeres se olvidaron de algo, de lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho muchas veces: que iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Y el día domingo nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Estas mujeres se lo olvidaron.
querían ir a ungir ese cuerpo muerto. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Se habían olvidado de esa promesa de nuestro Señor Jesucristo, que iba a resucitar al tercer día. Y estaban preocupadas por un problema que no había. ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Se preocuparon por un problema que no había. Y así somos a veces nosotros, ¿verdad? Nos preocupamos por problemas que no existen, que existen solamente en nuestras mentes. Estas mujeres se habían olvidado de la resurrección de Cristo, que iba a resucitar al tercer día, el domingo. Y se estaban preocupando por esa piedra pesada, cómo moverla, cómo removerla. Y cuando llegaron a esa piedra, no estaba. Estaba removida. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. El sepulcro fue cerrado con una gran piedra. Era imposible que robaran ese cuerpo. Además de eso, había sido sellado. Estaban unos guardias romanos y había sido sellado con un sello romano. Dice ahí en Mateo 27:65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Este sepulcro fue asegurado con una guardia de soldados romanos. Además de eso, pusieron ese sello romano que era respetado por todos, respetado y temido, porque si se rompía sin autorización, el que lo hacía tenía que morir. Pero a pesar de todo esto, Jesús resucitó al tercer día, como Él lo dijo. Mateo 28, del 1 al 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Marcos 16. También, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro y ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí.
mirad el lugar en donde le pusieron. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahí en Juan 20, Juan 28 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó. El sepulcro estaba vacío. ¿Qué pasó con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Mateo 28, 13. Mateo 28, 13. Vamos a leer desde el 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Recordemos que había una guardia de soldados ahí en el sepulcro. Ellos miraron todas las maravillas que acontecieron. Y dice que dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Los soldados fueron y dijeron la verdad a los sacerdotes. Y dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Esos sacerdotes, aún viendo las maravillas de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que había resucitado entre los muertos, querían ocultarlo. Dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Vean esos sacerdotes, hermanos, los más religiosos, dando dinero a los soldados, diciéndole que echaran mentiras. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Digan eso. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esa mentira fue propagada en aquel tiempo, hermanos. Lo más feo, lo más terrible que han hecho esos sacerdotes, ¿verdad? Todavía que lo mataron, que participaron en su muerte para que lo mataran. Esas mentiras sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían dado dinero a Judas para que lo traicionara. Ahora le dan dinero a los soldados para que echen mentiras, que digan que Jesús, que el cuerpo fue robado. Pero, ¿qué pasó con los discípulos cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado? Ellos huyeron, ¿verdad? ¿Cómo iban los discípulos a ir a robar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, estando una guardia de romanos ahí y el sello de Roma en la piedra? No eran valientes, ¿verdad? No despertaron a ningún soldado. ¿Con qué propósito habían quitado el cuerpo? Le habían dicho los sacerdotes, ¿verdad? Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Qué pensaría
algún juez del testimonio de una persona que se quedó dormido? No, pues, no le iba a tomar, ¿verdad?, en cuenta. El testimonio de los soldados era un testimonio comprado, como se utiliza mucho aquí en la tierra, ¿verdad? Se compran testigos, empiezan a echar mentiras. Así esos soldados, su testimonio era un testimonio comprado y estaban hablando mentira. Los sacerdotes no querían que se supiera la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le decía Pedro a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Los apóstoles querían creer en la resurrección, con anhelo la esperaban. Por eso, siendo tan crédulos, se engañaban solos. Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vean lo que le importaba a los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Como el apóstol Pedro le dijo, ¿verdad? Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Solo pensaban en un reino terrenal. Era lo que los judíos esperaban, a un rey con poder, con dinero, con un gran ejército que los librara del yugo de Roma. Los discípulos preguntaban, ¿verdad? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? No entendían muchas cosas. Todavía. Ellos no esperaban ninguna resurrección. Mateo 20, como esas mujeres leíamos ahorita, ¿verdad? Iban con sus especies aromáticas para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que se habían olvidado que nuestro Señor Jesucristo les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ellos no esperaban ninguna resurrección, ¿verdad? Ellos solo querían que Jesús viviera y que estableciera un reino terrenal y ellos gobernar sobre todos, quitar el yugo de Roma que tenían. Lucas 24:10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Estas mujeres que habían visto el sepulcro vacío, y a ese ángel que les dijo, vayan y digan a los demás. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Como empezábamos la predicación, ¿verdad? Jesús les había dicho a sus discípulos, a los apóstoles, que iba a resucitar. Y cuando estas mujeres van y les avisan a los apóstoles, a ellos les pareció una locura. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Para los apóstoles era una locura. No creían la resurrección. En Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo se les apareció y les reprochó, porque no habían creído a las personas que lo habían visto resucitado. Romanos 1:14. Romanos 1:4, perdón. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Otra historia que hay, hermanos, es de esos discípulos que iban camino a Emaús. Ellos iban decepcionados, iban tristes por el camino, porque había muerto el Maestro, porque había muerto ese gran hombre que hizo maravillas, milagros y muchas señales y maravillas, y ellos los habían visto. Había muerto el rey de los judíos. Esos hombres que iban camino a Emaús tenían esa esperanza de un rey que los librara de Roma. Ellos iban tristes por ese camino, decepcionados, ¿verdad? Ya murió ese hombre, ya se acabó la esperanza que tenían ellos en Jesús. Pero cuando reconocieron, ¿verdad?, que era nuestro Señor Jesucristo, el que iba con ellos por el camino, el que les hablaba, cuando lo reconocieron, cuando partió el pan,
su corazón se llenó de emoción, su corazón ardía. Reconocieron que Jesús era el que estaba con ellos, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y nuevamente había esperanza de salvación. Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, hermanos, no tuviéramos nosotros esperanza. Vana fuera nuestra predicación. Romanos 4:25 dice también: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, hermanos, nosotros no hubiéramos sido justificados al obedecer al Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, del 12 al 19. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es eso. Las consecuencias, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, todo sería en vano. No tuviéramos nosotros justificación. En vano, dice el apóstol Pablo, sería nuestra predicación. Gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si usted quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo, quiere unirse a su muerte, sepultura y resurrección, como dice Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro Señor Jesucristo murió, hermanos. Es el Evangelio.
la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, fue sepultado y resucitó el tercer día, como está escrito, y como Él lo dijo, y como Él lo hizo. Si alguien quiere obedecer a este evangelio, aquí hay agua, dijo el eunuco, para ser bautizado para el perdón de sus pecados. Como nuestro Señor Jesucristo murió, nosotros morimos al pecado, somos separados del pecado y somos sepultados en el agua. Como nuestro Señor Jesucristo murió y fue sepultado, en el bautismo nosotros morimos al pecado, somos sepultados en el agua. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó. Así nosotros, cuando salimos del agua, nacemos como una nueva criatura, limpios de pecado, para empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Si alguien quiere ser bautizado para el perdón de los pecados, lo puede hacer. Puede pedirle a un hermano que lo haga. Gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y tenemos una esperanza de vida eterna. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.